El tema de hoy, vamos a tratar un poco sobre la adolescencia, que es un tema que siempre nos convoca, tanto los chicos, la niñez, como estos otros chicos que son adolescentes, que no dejan de ser niños. Y entendemos también que la adolescencia es un momento o un periodo evolutivo que se extiende en estos tiempos, en nuestra cultura, hasta avanzados los 20 años. Con lo cual, cuando hablamos de adolescencia, hablamos de una franja etaria bastante amplia, ¿no? Que desde los 12, 13 años hasta los 20, 20 y pico, podemos estar hablando de personas adolescentes. ¿Cuál es la cuestión? ¿Qué define la adolescencia? Básicamente define la falta de autonomía. La persona que depende aún de otros, sobre todo de otros padres, son adolescentes, adolecen de esa capacidad autónoma, independiente, de valerse por sí mismo, por ende lo pensamos como adolescentes. Entre otras cosas, ¿no? No solamente adolecen de esa capacidad de autonomía, sino que adolecen de ciertas cuestiones que tienen que ver con el pensamiento adulto, que tienen que ver con el poder hacerse cargo de lo que implica tomar decisiones, de lo que implican las consecuencias de sus actos, de lo que implican todo aquello que está directamente relacionado con el contexto y el mundo en el cual ellos se desarrollan. Y por lo general lo hacen con cierta falta de conciencia de situación, ¿no? Empieza el año, empiezan ciertas actividades típicas de los adolescentes, empiezan las clases, empieza el famoso UPD, el último primer día. Bueno, actividades en donde los adolescentes tienen esa forma de comportarse de manera excesiva, ¿no? Como que el exceso los sobrepasa. Y es lógico, porque justamente si algo marca el territorio de la adolescencia, tiene que ver con esto del desborde. Los bordes, para poder pensarlo, es una construcción, que si bien es una construcción que parte de la misma constitución misma del sujeto, en la adolescencia se ve como todavía esta construcción no está del todo clara y por ende los bordes son un poco más difusos. El adulto puede, digamos en general, tomar conciencia de esos bordes y de esos límites. El adolescente no. Entonces, en todo lo que convoca, juntadas, situaciones de adolescentes, cuando están en grupo, por lo general lo que se pone en juego es el desborde. El desborde tiene como protagonista al desborde mismo, a las sustancias, al alcohol, a otras sustancias. Por ende, hay que ser muy cuidadoso y hay que tener cierta vigilancia, una vigilancia amorosa, afectiva, una compañía, una cercanía del adulto con la del adolescente. Hay que tener en cuenta que muchas veces a mí me cuentan, bueno, pero él se comporta de un modo en casa y se comporta de otro modo afuera. Y afuera a veces hace cosas que son increíblemente peligrosas o que son increíblemente extrañas. Claro, porque en el afuera está justamente el desborde. En el adentro funcionan los bordes que el adulto pone, los bordes de la familia, los bordes de aquello que ellos conocen. En el afuera no. En el afuera justamente lo que prima es el desborde. Y esta lógica que tiene que ver con los límites, que tiene que ver con los bordes, que tiene que ver con la construcción psíquica en sí, se pone en juego en la adolescencia de manera permanente. Por ende, es un desafío para el adulto poder llegar al adolescente con un discurso adolescente, con un formato que al adolescente le sirva, que uno pueda pensar de manera adulta ciertas categorías adolescentes a partir de las cuales uno puede trabajar con ellos, ¿no? Pensar como adulto, hablar como adolescente, para que el adolescente entienda, comprenda y se sienta identificado cuando uno le habla, cuando uno le explica, cuando uno lo acompaña. Me parece muy importante en una sociedad en donde muchas veces el adulto está muy en la suya, acompañar estas adolescencias, acompañarlos en este proceso de límite, en este proceso de cuidado, justamente porque en el desborde lo que aparece es el riesgo. Y muchas veces los chicos, los adolescentes,
vuelvo a esto, no son conscientes de las consecuencias de esos riesgos. Y muchas veces el adulto está ahí justamente para esto, para contener desde este lugar, desde esta figura que no adolece de ese límite. Por ende, acompañemos a los adolescentes, acompañemos a nuestros niños a transitar de la manera más libre, más linda, más divertida posible estos momentos que muchas veces, si no son debidamente controlados, pueden generarse en desbordes y en riesgos que después lamentamos. Creo que hay mucho para hablar sobre la adolescencia. Tiene que ver también con el cambio, con el cambio hormonal, con el cambio que tiene que ver con el cuerpo, con los duelos que el adolescente atraviesa, justamente estos duelos que dan como impronta a estos desbordes, ¿no? Porque estamos hablando de adolescentes que han perdido la niñez, ese lugar de la niñez que habitaron hasta hace poquito. Han perdido a estos padres de la niñez, a estos padres que todo lo saben y todo lo dan por un mundo incierto, que es el mundo de sus padres. Han perdido ese cuerpo de la niñez, un cuerpo que no requiere de un otro, todavía no requiere y no necesita una identidad sexual que lo ubique dentro de la lógica de su sexuación. Y por ende hay muchas cosas que el adolescente ha perdido y está haciendo esos duelos, y los está haciendo en el marco de un crecimiento psíquico y biológico que también empiezan a moverse con un cuerpo que desconocen, un cuerpo que se ha agrandado rápidamente, con los brazos y las piernas que todavía están torpes porque se están adecuando a la lógica de su tamaño. En algún tiempo lo llamaban edad del pavo a esto. Entonces, bueno, entendamos, ¿no? Este volcán hormonal, con un cuerpo que todavía no lo pueden controlar del todo, asociado a esta falta de bordes, a esa falta de límites. Bueno, por eso justamente es un momento evolutivo, una edad en donde el adulto tiene que estar muy presente y tiene que estar muy desde el afecto y desde el cariño acompañando, siguiendo y guiando.